que son las propiedades térmicas, ahora vamos a ver la ionización del agua. Si bien en cuanto a las propiedades físicas, el agua se encuentra en 3 estados, ¿cierto? Sólido, líquido, gaseoso, ¿verdad? En nuestro organismo lo encontramos a esta temperatura de 37 grados centígrados, pues lo encontramos su fase líquida, es lo más común. Pero también el agua se encuentra ionizado. ¿Qué quiere decir? Como electrolito, ¿ya? Entonces, el agua misma se ioniza en sus componentes iónicos. Entonces, la molécula de agua se separa en sus componentes iónicos y lo encontramos con carga. Carga positiva, carga negativa. Carga positiva, para la didáctica, decimos que es oxidrilo con carga negativa o se comporta como el anión, y el hidrogen con carga positiva se comporta como el catión, ¿ya? Entonces, para que esto suceda, para que encontremos nosotros electrolitos como oxidrilo o hidroxilo e hidrogenión, necesita que interactúen 555 millones de moléculas de agua para que una se encuentre ionizada o disociada, ¿ya? Entonces, si bien nosotros tenemos agua pura, inclusive hasta agua destilada, y nosotros hacemos pasar una corriente eléctrica, podemos ver que no hay el paso de la corriente, pero si utilizamos un amperímetro muy sensible o un amperímetro de mejor calidad, vamos a ver que a pesar de que el agua sea pura, igual es capaz de conducir esa corriente eléctrica. ¿Eso qué quiere decir? De que alguna molécula de agua está ionizada o disociada o tiene esos componentes iónicos. Esto pasa, por ejemplo, si usted tiene un agua dulce o agua salada o al agua usted le agrega sal, entonces más fácil que conduzca la corriente eléctrica. Nosotros somos conductores de la corriente eléctrica porque tenemos iones en nuestro organismo, ¿no? Entonces, en nuestros líquidos biológicos, como por ejemplo líquido intracelular, extracelular, tenemos electrolitos, puede ser ion sodio, anión cloruro, potasio, calcio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando tienen carga, esto conduce la corriente eléctrica. Entonces, nosotros somos buenos conductores de la corriente eléctrica. A ver, un ejemplo, si una persona está, no sé, pues agarró una toma de corriente eléctrica o le dio la corriente, lo patean, ¿cierto? Porque es un buen conductor. Si alguien viene y agarra a esa persona que está con la corriente, de seguro que le va a pasar más al que lo agarró, porque la persona es un buen conductor, ¿ya? Y somos conductores porque tenemos electrolitos, y entre eso el agua también está ionizado o disociado. Entonces, para que una molécula de agua se encuentre ionizada, han interactuado 555 millones de moléculas, ¿okay? Pero a pesar de eso es importante. Entonces, de ahí sacamos nuestras reacciones de ionización del agua. Esta es la forma más correcta, ¿ya? La que está abajo, no sé si la ven, pero para fines prácticos utilizamos esta de acá, ¿ya? Donde la molécula de agua se ioniza o se disocia en sus componentes iónicos. Hidrogenión, o también podemos denominar catión hidrógeno. No es lo mismo decir hidrógeno, ¿ya? Catión hidrógeno o hidrogenión, ¿se entiende? Y muchas veces le decimos protón, ¿está bien? ¿Me entendieron, no? El nombre que le vamos a dar. Sí, ¿Qué se llama este? Que tiene catión carga. hidrógeno. Catión hidrógeno. Catión hidrógeno, otro nombre, hidrogenión, ¿ya? O protón, el nombre más común, hidrogenión. ¿Y este? El componente iónico. Hidroxilo o oxidrilo. Eso, hidroxilo u oxidrilo. Muy bien. Entonces, si una molécula de 555 millones de moléculas de agua han interactuado para que una esté así ionizada y disociada. Y se ioniza de forma equilibrada, vamos a decir, ¿no? La misma cantidad de hidrogenio versus la misma cantidad de oxígeno. Esto se expresa en moles sobre litro. Entonces, 10 a la menos 7 mol sobre el litro de hidrogenio
10 a la menos 7 mol sobre litro de oxidrilo. Ya les dije, esta es la forma más correcta, donde dos moléculas de agua interactúan y se forma el hidronio, este es hidronio, y este es oxidrilo. Pero para fines prácticos, esta es la fórmula que utilizamos. ¿Se entendió? ¿Dudas? Sí, Es doctora. facilito, ¿no? Su componente y la disociación. Ahora, entonces si medimos la concentración de estos iones, de ion hidrógeno o hidrogenión del agua pura, este se encuentra en una concentración de 10 a la menos 7 sobre litro, y lo mismo del oxidrilo, 10 a la menos 7. Entonces, se produce una ionización similar o igual entre el catión, que es el hidrogenión, y el anión, que es el oxidrilo. Entonces, si queremos nosotros aplicar y sacar el equilibrio de ionización del agua, entonces, aquí miren, ¿no? Este es el reactante, me están entendiendo, ¿no? El reactante, ¿y esto qué se llama? Siempre en una reacción vamos a ver, hay un reactante. Si la flecha me indica en un sentido, quiere decir Producto. que solamente se produce, si me da en un solo sentido, que la reacción es irreversible. Pero cuando está en doble sentido, va a la derecha y vuelve a la izquierda, la reacción es reversible. ¿Ya? Ok, entonces este es el reactante, estos serán los Productos. productos. Muy bien, muy bien. Entonces aplicando la ecuación del equilibrio, vemos que la constante de ionización del agua se da, esto que está aquí, miren, esto que está al lado derecho, se multiplica, entonces se multiplica el producto, hidrogenión por oxidrilo, y lo que está al lado izquierdo pasa a dividir. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto dijimos que era esto? 10 a la menos 7. Mol sobre litro, ¿no? Entonces, Moles sobre 10 a la litro. menos 7 mol sobre litro, 10 a la menos 7 mol sobre litro. Entonces, como necesita interactuar muchísimas moléculas para que una esté ionizada o disociada, entonces esto le damos el número 1, si fuera 1. Y todo lo que se divide sobre 1 es lo mismo, ¿cierto? Entonces, la constante de ionización del agua es 1 por 10 a la menos 14 mol sobre litro. ¿Ya? De ahí sale. Una cosita para mi compañero, reactante y reactivo son lo mismo. Por el que había mencionado antes. Ajá, este es el reactante, ¿no? Este va a reaccionar. ¿Ya? De este va a partir la ecuación. ¿Ya? Y este es el producto que se obtiene. Se lo llama así en una ecuación. Reactante y producto. ¿Ya? Entonces ya saben, ¿no? La constante de ionización del agua es 1 por 10 a la menos 14 mol sobre litro. Entonces, ¿qué pasa si al agua yo le agrego un ácido que me aumenta esto? ¿Ya? Automáticamente esto disminuye, entonces la constante ionización, por eso se llama constante, no cambia, va a ser la misma. Al revés, si yo le agrego una base que tenga oxidrilo, automáticamente este desciende y la constante se mantiene. Por eso decimos constante ionización del agua. 1 por 10 a la menos 14. Entonces esa es la constante. Pero esta constante varía con la temperatura. Entonces, ¿qué pasa si yo modifico la temperatura en la que está expuesta el agua? Cambia, ¿ya? Se modifica. Entonces, la mayoría de las reacciones, cuando suceden in vitro, afuera de nuestro organismo, en la mayoría se toma la temperatura 25 grados centígrados. ¿Ya? Entonces, no se olviden, la constante o la ionización del agua varía con la temperatura. Ese es un dato importante porque después vamos a ver que el pH también varía con la temperatura. ¿Ya? Bueno, entonces ya saben. Decimos que es constante ionización porque se mantiene. Entonces, si yo le añado un ácido, automáticamente disminuye la base o hilo y por lo tanto se mantiene la constante ionización. Si yo le agrego una base, automáticamente desciende el valor del
ácido o del representante del ácido que es el hidrogenión, igual a la constante se mantiene. Bueno, entonces de acá podemos, miren, sacar la constante cuando le agregamos nosotros o un ácido o una base. Aquí hay un ejemplito, lo podemos hacer la siguiente semana un poquito más en la pizarra, ¿ya? Pero aquí, miremoslo para que veamos. ¿Qué sucede en este caso? Miren, si la concentración de hidrogenio sube a 10 a la menos 4. ¿Por qué decimos sube? Porque 10 a la menos 7 ¿es menor o es mayor que 10 a la menos 4? ¿Qué dicen? Y es mayor. No, 10 a la menos ¿cuál es 4. mayor? 10 a la Menos menos 4 4 o es menos mayor. 7. 10 a la Menos menos 4. 4 es, 10 a la menos 4 es mayor porque tiene menos ceros a la izquierda. Entonces 10 a la menos 7 tiene más ceros a la izquierda. ¿Ok? Entonces, cuando sube, automáticamente, ¿qué dijimos que bajaba? Si sube hidrogenio, ¿qué baja? Hidroxilo. El hidroxilo. Entonces, para mantenerse. Si este 10 a la menos 4, el otro será 10 a la menos 10. Donde nos da 10 a la menos 14. Entonces, en base a esta constante ionización del agua, podemos decir que existen tres tipos de solución. Solución neutra, solución ácida y solución... Alcalina o básica. Exacto. Tres tipos de soluciones. Neutra, ácida y básica. Una solución es neutra cuando la concentración de hidrogenes es similar a la de Hidroxilo. oxidrilo. Entonces 10 a la menos 7, menos 7. Esa es neutra. Entonces el agua a una temperatura dada, el agua pura, será neutra, ¿ya? Cuando sus concentraciones sean similares. Entonces, generalmente esto se da en el agua destilada, ¿no? El pH 7. Tiene la misma concentración. Igual. Por 10 a la menos 7 mol sobre litro, por 10 a la menos 7 mol sobre litro. De hidrógeno y de oxidrilo. Solución neutra. Una solución será ácida cuando, ¿qué está aumentado? ¿El hidrógeno o el oxidrilo? Hidrógeno. El hidrógeno, ¿ya? Siempre. Entonces, no se olviden, la representación nos va a tener que quedar clara. Hidrógeno igual a Ácido. ácido. Oxidrilo igual va Básico. base. Ok. ¿Ya? Entonces, miren acá si nosotros comparamos, ¿ya? Si este es 10 a la menos 5, es mayor que 10 a la menos 9. ¿No ves? ¿Sí? Entonces, ¿qué está aumentado? Hidrógeno. ¿Ok? Una solución será básica cuando aumenta la concentración de ¿qué? De Oxidrilo. Con ejemplo, ácido clorhídrico. A ver, ¿quién sabe cómo se escribe ácido clorhídrico? HCl. HCl. La representación, HCl, ¿no? Entonces, Sí. ¿qué hay ahí? ¿Hay Un oxidrilo o hay hidrógeno? Hay hidrogenio. Hidrogenio. Ácido. Hidrógeno. ¿No? Sí. Si se disocia, hidrógeno. Otra solución, hidróxido de sodio. ¿Quién me dice la nomenclatura? Hidróxido de sodio. NaOH. Exactamente. Si se disocia en agua, ¿cómo se separa? En Na e hidroxilo. Sodio y hidroxilo. Muy bien. ¿Se entiende, no ve? Entonces, mire, estoy hablando de dos soluciones extremadamente ácida la una y la otra básica. Entonces, el ácido clorhídrico es el ácido más fuerte y el hidróxido de sodio, hidróxido de potasio es la solución más básica, más alcalina. ¿Ok? Si lo mezclamos en el agua, de seguro que se disocian sus componentes iónicos y el uno me va a generar el ácido clorhídrico hidrogénico. Y el oxidrilo me va a generar, el hidróxido de sodio me va a generar oxidrilo o hidroxilo.
fue el internet la doctora o qué pasó? Según Sí se puede. Creo que sí, sí, sí. se fue. Culpa de Tigo. Nos fue un ratito, ¿no? Sí, doctora, no hace nada nomás, no perdimos mucho. Ah, muy bien. A ver, entre todos, facilito. Ya sabemos que la constante de ionización es 10 a la menos 14, ¿sí? Sí. Ahí nomás podemos aplicar. Y tenemos que la concentración de hidrogenión es 10 a la menos 10. ¿Cuánto será la de oxidril? 10 a la menos 4. 10 a la 10 a la menos 4. ¿Qué tipo de solución es? Básica. ¿Cuál es mayor? ¿El oxidrilo o el hidrogenión? ácida. El oxidrilo. A ver, el oxidrilo. Por lo tanto, la solución será Básica. básica. La siguiente, si la concentración esta vez de oxidrilo es 10 a la menos 8, calculamos la concentración de hidrogeniones e indicamos qué tipo de solución es. Ya tenemos que la constante de ionización es 10 a la menos 14. ¿Cuánto será la de hidrogenión? 10 a la menos 10 a la 6. menos 6. 10 a la Sería menos 6. Y la solución será ácida. Básica. muy bien. ¿Se entendió? Sí. Facilito, ¿no? Sí, es rapidito. Bueno, entonces, como se trabaja con cantidades así grandecitas o a veces muy pequeñas, por ejemplo, con decimales 10 a la menos 7, 10 a la menos 8, entonces para evitar eso, vamos a utilizar más adelante otro concepto, que es la aplicación en una fórmula para sacar o que me indique la cantidad de hidrogeniones que puede tener una determinada solución. Y eso es la aplicación del potencial de hidrogenión, que significa o que nosotros llamamos más comúnmente pH. Entonces, cuando queremos nosotros conocer el pH de una determinada solución, póngale, quiero saber el pH de la sangre, o quiero saber el pH de la orina, o quiero saber el pH del estómago, de la saliva. ¿Qué en realidad quiero conocer? La ¿Qué es lo que concentración de hidrogeniones y de hidroxilo. Eso, lo que yo quiero saber, la concentración de hidrogenión de esa determinada o de ese determinado líquido biológico. ¿Me entienden, no? Entonces, en general, nuestro tejido sanguíneo, una forma especializada de tejido conectivo, tiene un pH ligeramente alcalino. Ligeramente alcalino. Y un pH 7 es neutro y el pH de la sangre está entre 7.35 a 7.45. Y de ese margen no tiene que salir. Por debajo de 7.35 hay problema. Hay una acidemia. Por encima de 7.45 hay una alcalemia. Y si además hay otro tipo de problema, puede ser respiratorio o renal, entonces ya denominamos trastorno del equilibrio ácido-base, como es la acidosis o es la alcalosis. Más adelante lo vamos a ver, no se preocupe. A detalle y bien pormenorizado, ¿ya? Vamos a ir así, como si fuera letrita por letrita, lo vamos a ver hasta que entiendan por lo menos lo básico que es el trastorno del equilibrio ácido-base, que va a ser nuestro trastorno primario. Entonces, tanto bla, 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 de todo lo que vamos a hablar sobre agua, pH y todo, es para ese tema principal y fundamental para ustedes como médicos. Aprender o comprender con exactitud, por lo menos, los trastornos del equilibrio ácido-base primario. Ya, si eso yo consigo, ya conseguí hartísimo con ustedes. Ya, porque eso lo ven, es pan de cada día, todo el tiempo se ve. Usted aprende lo básico conmigo y ya cuando usted sea médico, aprende ya los trastornos mixtos y complicados, porque ya va a tener las armas para poder desarrollar y ampliar sus conocimientos. Bueno, veamos entonces las propiedades más sobresalientes de las bases y del pH. ¿Ya? Doctora, Entonces, tengo una pregunta. dígame.
sobre el agua destilada, más que todo. ¿Por qué el agua destilada no conduce electricidad? Si usted lo mide con un amperímetro normal, se supone que el agua destilada no tiene electrolito. ¿Me entiende? ¿Sí? Pero ¿qué pasa si usted mide con un amperímetro más específico, más desarrollado, o de último, póngale un amperímetro que sea de, ¿qué le llaman a los equipos cuando salen recién? De última gama, algo así. Se ve que el agua, a pesar de que es pura, sí conduce la corriente eléctrica. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque el mismo agua presenta ¿qué? El mismo agua se ioniza, se disocia en sus componentes iónicos. ¿Cuál es su componente iónico? Hemos hablado harto ahorita. Hidro y oxidrilo. Entonces, si hay hidrogenión y hay oxidrilo, ¿conduce o no conduce la corriente eléctrica? Sí, conduce. Conduce porque tienen cargas. Tiene carga positiva, hidrogenión, carga negativa, el oxidrilo. ¿Por qué nosotros somos buenos conductores de la corriente eléctrica? Por ejemplo, me está pasando la corriente eléctrica, alguien me quiere ayudar y me agarra, ¿a quién le pasa más la corriente? ¿A mí o al que me agarró? La segunda razón, porque somos ¿A buenos quién? conductores de corriente. Al que me agarró, porque somos excelentes conductores de la corriente eléctrica. ¿Por qué somos excelentes conductores de la corriente eléctrica? Por los iones que hay en en nuestros líquidos. Esto, en los líquidos biológicos tenemos electrolitos, ¿no ve? Iones, sustancias con cargas. Por eso se dicen iones, sustancias que tienen cargas. Cargas positivas, cationes, cargas negativas, aniones. ¿No ve? ¿Qué electrolitos tenemos? Que después lo vamos a repasar. Y ya lo han de haber visto en fisiología. En el intracelular, ¿qué hay más? Potasio, proteína, sulfato. En el líquido extracelular, Sodio. Sodio, cloro. sodio, cloruro, bicarbonato. ¿Bien? Entonces tenemos electrolitos. ¿Está bien comprendida la pregunta, joven? Si quiere, doctora. para mi compañero le puedo dar, si quiere, una respuesta más técnica, si cabe. Lo que ocurre A es que ver. el agua no es buena conductora porque los conductores, bueno, no es buena conductora el agua pura, como mencionó la doctora, Ujú. el agua pura que no tiene electrolitos Electrolito. no es buena conductora. Porque para ser buen conductor necesitas que el átomo tenga cierta inestabilidad con sus electrones en su última capa de valencia. Y la cosa es que el agua tiene bien estables los hidrógenos y sus electrones en su capa, entonces le cuesta mucho salirse y por eso no conduce bien la electricidad. ¿Le Qué difícil entendió? romper los enlaces. Sí, sí dijimos nosotros que es complicado cuando se forma un enlace covalente, que se disocie o que se separe, es difícil. ¿Por qué? Porque estos se unen firmemente, ¿no ves? Por eso que decimos, de 555 millones de moléculas, altísima, una va a estar disociada o ionizada. Pero a pesar de eso, sí puede conducir. Sí lo medimos con un buen amperímetro. Pero si tiene electrolito, ahí si yo comparo en un vaso de agua pura versus un vaso con agua y sal, obviamente que la que va a tener cloruro de sodio y disociado en sus componentes iónicos me va a conducir mejor, ¿no? Bueno, vamos a ver las propiedades más sobresalientes de los ácidos de las bases. En cuanto a los ácidos, si nosotros probamos, tiene un sabor agrio, ¿no es cierto? Un ácido tiene sabor agrio. Usted exprima un jugo de un limón y va a saber que le sabe agrio. Esto ya más para aplicación en el laboratorio, entonces yo tengo unos reactivitos, unos papel, unas tiritas, que denominamos tornasol azul, tornasol rojo, ¿ya? Estos viran a la presencia de una determinada solución con el papel, entonces cambia, vira de color, cambia.
¿ya? Entonces, si yo tengo un tornasol azul, un papelito de color azul, y le agrego el jugo de un limón, póngale, una gotita del jugo de un limón, cambia. Ese tornasol azul cambia a un color rojo. Esa es una característica. Todos los ácidos reaccionan más con metales activos como el zinc, el magnesio, y los disuelve. Entonces, si yo tengo un metal y tengo un ácido, lo va a disolver liberando hidrógeno. Y todo ácido presenta mayor concentración ¿de qué? Hidrogenio. Hidrogenio. Ahora, las bases tienen un sabor a lejía, ceniza, un sabor alcalino, una ceniza hervida, ¿ya? Álcali significa ceniza. Ahora, al revés, yo tengo un tornasol rojo y tengo una gotita, por ejemplo, de hidróxido de sodio, le pongo al tornasol azul, la gotita, perdón, al tornasol rojo, la gotita, y cambia, vira a color azul. Doctora, disculpe. Dígame. ¿Está compartiendo pantalla de su diapositiva? Sí, mi hijo. No sale. No sale. ¿Verdad? No sale, doctora. No sale. Ok. Pensé que era mí. Yo pensé que solo estaba hablando. Yo igual pensé que solo estaba hablando. Ya, vamos. ¿Ahora sí? Sí. Sí, doctora, Ahora ahora sí. Ya. Gracias. Entonces, si yo tengo como les decía, unas tiritas, una tira reactiva, un tornasol azul o un tornasol azul para el ácido, le pongo una gota de un jugo de limón o de ácido clorhídrico y me cambia, me vira a rojo. Al revés, si yo tengo un tornasol rojo y le coloco una gotita de hidróxido de potasio, hidróxido de sodio, lo que sea, cambia, vira a un color azul. Entonces cambia, vira. El término más técnico es viraje, ¿no? Cambiar. Las bases lo que hacen es precipitar con hidróxidos insolubles de las sales de metales pesados, ¿ya? Entonces esto lo que hace es precipitan. Por ejemplo, si yo trabajo con hidróxido de calcio o algo así, ya me lo precipita. Y toda base o todo álcali presenta mayor concentración de oxidrilo. Entonces esas son las características en general. Ahora, hay varias teorías de lo que son los ácidos y de lo que son las bases. Hay varias teorías. Y de todas estas teorías nos vamos a quedar con una miscelánea más práctica para nosotros, para la medicina. ¿Ya? Vamos a conocer cada una de las teorías, pero vamos a quedarnos con una, ¿ya? Con una mezcla de todo. La teoría de las soluciones acuosas de Arrhenius indica que ácido es toda sustancia que produce iones de hidrógeno cuando se disuelve en agua. Entonces, si yo tengo una sustancia, la coloco en agua y me aumenta esta concentración de hidrogeniones, entonces digo que es un ácido. ¿Ya? Por ejemplo, miren, yo tengo ácido clorhídrico o ácido nítrico y lo mezclo en agua, se va a disociar en sus componentes iónicos, ¿no? El ácido clorhídrico, hidrogenión cloruro, el ácido nítrico, hidrogenión nitrato. Entonces, ¿qué me está aumentando acá? Hidrogenio. ¿Aplica? Sí, aplica. Base, en cambio, base es toda sustancia que produce iones oxidrilo cuando se disuelve en agua. Entonces yo tengo hidróxido de sodio, lo coloco en agua y se separa en sus componentes iónicos, como que el agua viene y separa en catión sodio y anión oxidrilo. Aquí tengo hidróxido de calcio, entonces lo mismo, ¿no? Tengo calcio por un lado, catión calcio y oxidrilo. Ahora, según Bronsted y Lowry, ácido es toda sustancia capaz de ceder esos protones. Les dije, ¿no? Sinónimo, hidrogenión, iones hidrógeno o protones, ¿ya? Que cede el protón. Y base es toda sustancia que acepta los protones, ¿ya? Entonces, en una reacción ácido-base hay una transferencia de protones. Miren acá, por ejemplo, tengo un ácido
Este es el protón. Y esta va a ser su base conjugada. Tengo el ácido clorhídrico. ¿Qué es lo que puede ceder al medio? Protón. ¿Y las bases que puede aceptar? El protón. Entonces, un ácido cede el protón, esto, y una base acepta el protón. Acá tengo, miren, esta base puede aceptar el protón para formar el ácido conjugado, para volver otra vez al reactivo o al reactante. Esta es un poquito más, ya más específica, más entrando a la parte de medicina, que es la teoría de electrónica de Lewis, que indica que ácido es toda sustancia que acepta compartir un par de electrones. Y base es toda sustancia que brinda ese par de electrones para compartir. Entonces, en la reacción ácido-base, va a haber la unión de un ácido con una base por un enlace coordinado dativo. Entonces, aquí, con el agua, el ácido es el protón, el hidrogenión va a ser el protón, el oxidrilo va a ser la base del ion y ambos forman enlaces coordinados dativos. Entonces, esto es la teoría de Lewis, electrónica de Lewis. Y ya sacando una de todas las anteriores teorías, podemos deducir una definición ya más práctica para nosotros, donde ácido, o denominamos ácido a las sustancias que al ser disueltas en agua o en soluciones acuosas, producen un aumento en la concentración de hidrógeno. Por ejemplo, yo tengo un vasito con agua, le agrego ácido clorhídrico, el ácido clorhídrico llega a contacto con el agua, se disocia en sus componentes iónicos, ¿y qué se aumenta? Hidrógeno. ¿Qué tiene el ácido clorhídrico? ¿Qué puede ceder? No tiene oxidrilo. Si se separa en el agua, ¿qué va a aumentar? Lo que tiene hidrógeno. Hidrógeno. Entonces, ácido va a ser toda sustancia que al ser disuelta en agua aumenta la concentración de hidrógeno. La flechita para arriba es aumentar, aumento, ¿no? Y los corchetes, ¿qué me indican? Cuando tengo algo sobre corchetes, concentración, ¿ya? Concentración. Entonces, base va a ser toda sustancia o son sustancias que al ser disueltas en agua o soluciones acuosas, producen una disminución del hidrógeno. Disminuye el hidrógeno. ¿Qué aumenta? Oxidrilo. El oxidrilo. Aumenten ahí, ¿ya? Entonces, un ácido es toda sustancia que al ser disuelta en agua, aumenta la concentración de hidrógeno. Base es toda sustancia que al ser disuelta en agua o medio acuoso, disminuye la concentración de hidrógeno. Por lo tanto, aumenta la concentración de oxidrilo o hidroxilo, como ustedes le entiendan mejor. Entonces, de acá existen varios tipos de ácidos, lo podemos clasificar en ácidos fuertes, ácidos débiles, bases fuertes, ¿ya? De acuerdo a la capacidad que tengan de ceder protones, entonces los ácidos pueden ser fuertes o débiles. Entonces un ácido será fuerte cuando cede fácilmente sus protones. Cede fácilmente sus protones y como resultado produce una base conjugada de. Por ejemplo, el ácido clorhídrico, cuando está disuelto en agua, se separa en sus componentes iónicos, hidrógeno y cloruro, ¿no? Entonces aquí directamente ya me salté, el hidrógeno está unido a este y me forma hidrógeno, ¿sí? Y esta es la separación, ¿no? Sus componentes, cloruro e hidrógeno. Miren, fácilmente cede. Se separa y cede fácilmente al medio. No tiene más. Un ácido es débil cuando cede parcialmente sus protones. O sea, no todo, no lo entrega tan fácilmente. Por lo tanto,
tanto, si cede parcialmente sus protones, forma una base conjugada fuerte. Esta es una base conjugada débil. Aquí. Este es el ácido clorhídrico. ¿Este qué será? ¿Quién se acuerda? Ácido fórmico. Ácido acético. Oh, no, sí, 2 carbonos, sí, acético, perdón. Sí, ácido acético, ¿no? Fíjense, ¿qué hidrogenión puede ceder? ¿El del grupo carboxilo o el grupo aquí? ¿O el metilo? El ¿Qué grupo dice? carboxilo. El de acá, ¿no? Entonces, cede parcialmente. Este hidrogenión lo puede ceder al agua para formar hidróneo. Miren, acá aquí queda como carboxilato, ¿eh? Porque perdió el hidrogenión. Pero le queda otros hidrógenos sin compartir. Entonces, va a ser un ácido débil. A medida ya más práctica, yo mido el pH del ácido clorhídrico y de seguro que está en 1. Mido el ácido acético, que nosotros lo conocemos con otro nombre, a ver, recuerden, y lo utilizamos en la cocina. Etanol. No, el etanol es el alcohol. Bicarbonato. No es bicarbonato. No, es que Vinagre. el ácido etanoico es... No es lavandina, la lavandina es el hipoclorito de sodio. Este es el vinagre. Vinagre, eso. Eso, ácido acético alias vinagre. Estábamos en eso, doctora. ¿Ah? Estaban adivinando, ¿no? No, doctora, es que acético, yo me acordaba, acético viene de acetum, que significa vinagre en latín, ¿sabes? Ahora que me acuerdo. Es por eso. Yeah. Ácido acético también podemos decirle el ácido etanoico, ¿no ves? Porque tiene met-et, ¿no? 2. ¿Está bien? Okay. Entonces, un ácido débil, un ácido fuerte. Ya saben, ácido fuerte es capaz de ceder fácilmente. Todo lo que tiene lo cede. El ácido débil cede parcialmente sus protones. Bueno. Ahora, de acuerdo a la capacidad de aceptar protones, las bases o álcalis también se dividen en dos: bases fuertes y bases débiles. Bases fuertes son aquellas sustancias que aceptan fácilmente los protones, por lo tanto forman ácidos conjugados débiles. No tengo el ácido, la base o álcalis hidróxido de sodio, se separa en agua, en sus componentes iónicos, ¿sí? El sodio y el oxidrilo se puede unir con el hidrogenión para formar agua. De acá se une y forma agua. Este va a ser su ácido conjugado débil. Una base es débil cuando acepta parcialmente los protones. Y como resultado forma ácidos conjugados fuertes. Aquí miren, ya son 3 oxidrilos, no uno solo como acá. Entonces va a costar más que acepte los protones a la hora de formar. ¿Ya? Ay, ¿qué hice? Entonces, podemos expresar esta fuerza de ácidos y bases de 3 maneras. Por el grado de ionización o disociación. Entonces, aquí decimos que el porcentaje de iones, ya sea hidrógeno o oxidrilo, que producen los ácidos o las bases a igualdad de concentración, lo podemos medir por porcentaje, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el ácido acético, el ácido cianhídrico, y vemos entre estos dos, por el grado de ionización, cuál tiene mayor porcentaje. Entonces el que tenga mayor podemos decir que es ácido más fuerte. Por su constante de acidez, esto ya viene tabulado en datos, no vayan a creer que lo van a aprender de memoria, ni mucho menos. ¿Ya? No tiene sentido aprender eso. ¿Ya? Solamente que ustedes ven una tabla y por su constante de acidez van a saber cuál es el ácido más fuerte y cuál es el ácido más débil. Un ácido fuerte tendrá una constante de acidez mayor y un ácido débil tendrá una constante de acidez menor. Eso ya viene tabulado en datos. Y por sus valores de la constante de acidez, bueno,
Aquí esto se expresa en logaritmo negativo de la constante de acidez y esto, bueno, se utiliza para evitar el empleo de expresiones exponenciales, ya para evitar esto, ¿no? A la -5, todos esos datos. Y que me den un dato más, o sea, un dato, una cifra, ya no con decimal. Miren acá, comparando, el ácido clorhídrico es un ácido fuerte, su base conjugada será, si este es un ácido fuerte, su base conjugada es de, su constante de acidez es muy grande, esta es muy pequeña, y entonces en la observación, mientras mayor sea su constante de acidez, ¿ya? El ácido va a ser cada vez más fuerte. De todos lo que hemos visto, el ácido clorhídrico es más fuerte que el ácido sulfúrico, que el ácido nítrico y que el ácido perclórico. Doctora, Dígame. ¿qué significa pKa? ¿Esta de acá? La Ajá, constante de acidez. constante de acidez. Ajá, ¿Y solo Ka? acá. Ay, perdón. Esta es la constante de acidez. Y esta es la expresión de esa constante de acidez, pero expresado ya se expresa con una tabla logarítmica para evitar tener cifras decimales. Se lo aplica con el logaritmo para evitar estas cifras así en decimal. Porque acá uno le pone 1 por 1.76 por 10 a la menos 5, pero cuando ya yo lo expreso tengo que ponerse con varios ceros a la izquierda, ¿no? 0, 0, 0, 0, 1.76. Entonces aquí yo lo que hago, esa constante de acidez lo aplico en logaritmo, entonces este va a ser solamente logaritmo. ¿Ya? Para esta misma expresarlo ya en datos. Es el logaritmo. La K mayúscula para mi compañero, disculpa, doctora, la K mayúscula es constante de ionización. Eso significa la K. La A es constante de ionización de ácido, que es lo mismo que la constante de ionización, solo que específicamente para ácido. Y la P, como dijo la doctora, es logaritmo de constante de ionización para ácido, si quiere saber qué significa toda la abreviatura. Gracias. Muy bien. Ya. Ahora, dijimos que todo lo que viene a ser la ionización del agua, me da un valor, un determinado valor. Dijimos que a una determinada temperatura, el agua se disocia en sus componentes iónicos de forma similar. Si hay una temperatura o un determinado, a una determinada, temperatura, entonces el agua se ioniza en hidrogenión y se ioniza en oxidrilo, ¿ya? Y me daba un valor, un dato, 1 por 10 a la menos 7 mol sobre litro. Entonces, ¿yo qué tendría que hacer? Poner, ¿no? 0,000, así, ¿no? 1. Es un dato, uno puede decir, bueno, lo podemos manejar, pero a veces resulta engorroso, entonces para evitar eso, aplicamos el logaritmo. Entonces de ahí nace el concepto de pH, que quiere decir potencial de hidrogenión. Entonces cuando calculamos el pH de una solución, lo que vamos a calcular es la concentración de hidrogeniones que presenta esa determinada solución, aplicando el logaritmo negativo de la concentración. Entonces, en otras palabras, el pH indica la concentración de esos iones hidrógenos que presenta esa determinada solución. Y aquí trabajamos con cifras, ya números enteros y ya no con decimales. Para eso se utiliza este dato. Lo podemos aplicar en una fórmula matemática, ¿ya? Y ahora pues se hace con equipos. Hay pHímetros para determinar el pH de un determinado reactivo o de un determinado líquido biológico, ¿ya? Entonces, yendo por definición, decimos que el pH es el logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógeno o de hidrogeniones. Entonces, esta es mi fórmula. Ya aplicando a la forma logarítmica, pH, potencial de hidrógeno,
minúscula, mayúscula. Es el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones, ¿no? Este logaritmo en base 10. ¿Ya? Facilito, no hay donde perderse. pH, logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones. Ahora, hay varias aclaraciones que hay que hacer con el pH. La mayoría de las soluciones que nosotros trabajamos, por así decirlo, nunca he trabajado con una solución que tenga un pH menor a 0 o mayor a 14. Si hay, pues se trabajará, me imagino que en lugares de investigación, pero nosotros, y tampoco creo que ustedes lo vayan a ver nunca, ¿ya? La mayoría de las soluciones están entre el rango del pH de 0 al pH 14, en ese rango, ¿ya? Ahora, no existe una relación directa de la magnitud entre la concentración de hidrogeniones y pH, no es directa. A ver, expliquemos de otra manera. Si yo tengo 5 manzanas y Javier tiene 4 manzanas, ¿quién tiene más? ¿Marta o Javier? Usted, doctora. Ya. Entonces, ¿por qué? Esa es una relación aritmética, ¿no? ¿Sí? ¿Quién tiene más? Se supone que el número mayor 5 tiene más. Aquí no hay una relación directa, sino una relación logarítmica. A mayor concentración de hidrogeniones, ¿qué pasa con el pH? ¿Aumenta o disminuye? No es relación aritmética, es relación logarítmica. A mayor concentración de hidrogeniones, ¿qué pasa con el pH? Disminuye. Aumenta más ácido. Entonces, no. A mayor concentración de hidrogeniones, el pH baja. ¿Se entiende? Relación logarítmica, no relación aritmética. Y eso tiene que quedarles claro porque eso se confunde. Entonces, repasen y vuelvan a subrayar. A mayor concentración de hidrogeniones, ¿qué pasa con el pH? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Disminuye. A mayor concentración de hidrogeniones, el pH disminuye. A menor concentración de hidrogeniones, el pH Aumenta. aumenta. Al revés. ¿Ya? Entonces, a mayor concentración de hidrogeniones, el pH disminuye. A mayor concentración de hidrogeniones, el pH Disminuye. disminuye. A menor concentración de hidrogeniones, el pH Sube. Aumenta. aumenta o sube. Ya. Si yo digo que el pH del ácido clorhídrico es 0 y digo que el pH del ácido acético es 4, ¿cuál de los dos es un ácido más fuerte? El ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico. Y mírenlo, el ácido clorhídrico tiene todo el hidrógeno, cuando se disocia puede entregar todo. El ácido acético hemos visto que solo parcialmente entrega su hidrógeno, su protón. Ya. Entonces, si comparamos, si la concentración de hidrogenión es 10 a la menos 9, y comparo con otro que es 10 a la menos 12, aquí pH 9 es un pH alcalino, ¿no? Arriba de 7, pero es menos alcalino que el de 12. ¿Ya? Todo aumento o disminución de una unidad en el pH indica un cambio de 10 veces la concentración de hidrógeno. 10, no una. Ejemplo, si yo tengo, miren, un pH de 10 a la, o si la concentración de hidrogeniones es 10 a la menos 1, aplicando me da un pH de 1. Y si yo tengo 10 a la menos 2, el pH va a ser 2. Pero ¿cuántas veces cambió la concentración? 10 veces. Aquí, miren. Con esto. Cero,
1 dividido entre 0,01, 10. Entonces, quizás uno no le preste mucha atención, pero importante en nuestro organismo. No podemos calcular cuántos hidrogeniones tendremos en cantidad así total. Hacemos un valor relativo. Pero miren, si yo tengo con un pH de 7,35, 7,40, pónganle, voy a dar un ejemplo, 100 millones de hidrogeniones, ¿qué pasa si yo cambio el pH y ya no es 7,35 y cambio en una unidad de 7,35 bajo a 6,35? ¿Cuántas veces habrá cambiado los hidrogeniones? 10 veces, serían 1.000 millones de hidrógeno. Exactamente, exactamente. Es harto. Por eso que en sangre se debe mantener constante el pH. Por debajo de 6,8 ya no hay vida. Un pH de 6,8 es incompatible. Ya está charlando el paciente con San Pedro. Por encima de 8 no estamos todavía en la unidad. ¿No ves? Por encima de 8, lo mismo. Y un poquito que se eleve, ya hay trastorno. Porque no cambia en una unidad, sino la unidad que se modifique está cambiando 10 veces más la concentración. Lo mismo, ¿no? Si aquí con el ejemplo mejor. Todo esto. Bueno, no se olviden que el pH también cambia con la temperatura, ¿no? Porque la concentración de hidrogeniones también cambia con la temperatura. A 0 grados centígrados, por ejemplo, la constante de ionización es 1.156 por 10 a la menos 15, y el pH es 7.47, 7.5 aproximadamente. A 25 es 7, ¿no? Neutro. A 37, 6.8. Así sería. Y a 100, 6.1. Cambia. Entonces, esto cambia con la temperatura, por lo tanto, la ionización cambia con la temperatura, por lo tanto, el pH también cambia con la temperatura. Y acá, a ver. Eso querría decir, doctora, disculpe que la interrumpa, que alguien con, por ejemplo, hipertermia, ¿sabe? Fiebre, tendría una concentración distinta. Sería ácido, aunque para los normales midiésemos neutro. Puede modificar, porque una persona con fiebre tiene una temperatura diferente a la temperatura que normalmente puede tener una persona, pero no tan al extremo, o sea, no llega a 100 grados, no llegamos. A lo mucho 41 grados y ya estamos ya, algunos hasta convulsionando, peor si son niños, ¿no ves? Cambia, pero sobre todo cambia la parte enzimática. Pasa que las enzimas son sensibles a las temperaturas, como son proteínas y se desnaturalizan, entonces las enzimas no trabajan a determinadas temperaturas. La mayoría son estables a una temperatura de 37 grados centígrados, un pH de entre 7,35 a 7,45. O sea, no solamente es por lo del agua, hay varios factores más. Y una de ellas es las enzimas. No sé si... Sí, doctora, lo entendí. Muchas gracias. Okay. Ya, miren acá, esta es la escala del pH, ya, que va, como les digo, lo común o la mayoría de los reactivos, la mayoría de las sustancias o la mayoría de los líquidos biológicos están en este rango del pH, de 0 a 14. ¿Ya? Y nosotros manejamos, si bien la temperatura de nuestro cuerpo está a 37 grados centígrados, el pH es diferente, la neutralidad no se alcanza, no es 7, cambia, pero este es el número que nosotros estamos acostumbrados a dar. O sea, si ya me voy muy específico a los datos, en realidad la neutralidad es 6.8. ¿Se entiende? Pero nosotros estamos acostumbrados a manejar este dato. En todo está. Pero ya cuando se ha hecho investigaciones, como varía el pH con la temperatura, la ionización varía con la temperatura, entonces a diferentes temperaturas, la neutralidad también es un dato diferente, ¿ya? Pero para fines prácticos, como le digo, nosotros
tenemos que el pH es neutro a una temperatura de 25 grados centígrados y la neutralidad es con un pH de 7. ¿Qué significa esto? Que aquí tengo la misma cantidad de hidrogeniones versus la cantidad de oxidrina, ¿ya? Entonces en esta escala, de 0 a 14. Si decimos que 7 es neutro, entonces por debajo de 7 y hacia la izquierda tenemos una acidez creciente. Entonces este va a ser, miren, ligeramente ácido, más ácido, más ácido, más ácido. Ya, ácido fuerte, ¿me entienden? Entonces, si yo digo 6, va a ser menos ácido que 0 o que 1, ¿sí? Acidez creciente. Al revés, del otro lado, por encima de 7 hacia 14 hay una alcalinidad creciente. No vamos a la concentración. Mire. (10⁻⁷, pH 7. ¿Qué pasa cuando aumenta la concentración? Esto es hidrogeniones. ¿Qué pasa cuando aumenta la concentración de hidrogeniones? Mire, 10⁻⁷, 10⁻�6, 10⁻⁵, 10⁻⁴. Aquí, 1, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando aumenta la concentración de hidrogeniones? ¿Qué pasa con el pH? Disminuye. Disminuye. ¿No? ¿Qué pasa cuando aumenta la concentración? Oh, perdón, acá, cuando disminuye la concentración. ¿Qué pasa con el pH? Aumenta. Aumenta. ¿Ya? Este prácticamente no tiene hidrogenio, ¿no? ¿Tiene oxidrilo o no? No tiene. 10⁻⁻14 y 14. Ahora, si yo modifico el pH de una solución en una unidad, ¿cuántas veces he modificado? 10 veces. De 7 a 6. 10 veces. De 7 a 5. 10. ¿Aquí cuánto 100 sería? veces. 20. 100. Ah, sí. 100. De 7 a 4. 10, 100, 1000. 1000 veces. Y así sucesivamente. ¿Sí? Ahora, ¿dónde funcionamos nosotros? El pH. Ahora, el pH también de los líquidos biológicos es diferente. En varios lugares. ¿Dónde el rango es mayor? El rango de cambio. ¿En qué lugar? En el estómago. No, en el estómago tiene que ser ácido. Cuando ya está arriba de 2 ya hay problema. Porque necesitamos que sea ácido. pH de 1, 1,5 es lo ideal. ¿No ves? ¿Dónde hay un rango? Todos los días nosotros eliminamos. En los En la boca. La orina. Eso, en la orina. El pH de la orina es el que más rango de diferencia tiene. En algunos textos van a ver de 5 a 8. Otros dicen desde 4,5 hasta 8,5, hasta 8. Pero hay un rango grande. ¿De qué depende? ¿De qué depende este cambio? De lo que nosotros consumamos, de lo que nosotros nos alimentemos. Mientras más productos de origen animal o proteínas de origen animal consumamos, más ácido va a ser nuestra orina. Mientras más productos de origen vegetal consumamos, nuestra orina va a ser más alcalina. ¿Ya? Entonces hay que ver que esa variación, pero en sangre dijimos, hay un rango grande de diferencia. ¿Qué dicen? ¿Sí o no? No. ¿No ves? De 7,35 a 7,45 y ahí nos mantenemos el pH. Entonces ahora vamos a darle unos. Eso quiere decir, doctora, que en distintos tejidos el pH también puede variar en el tejido conjuntivo y demás. Varía. En los tejidos varía. ¿Ya? Los tejidos pueden estar inclusive confinados en un determinado compartimento y variación. El pH de la saliva, el pH de las lágrimas, el pH de la orina, el pH de la sangre, el pH del páncreas, del jugo pancreático, varía. Depende de la composición que tenga ese determinado líquido biológico. ¿Ya?
Ahora, ¿cuál es el que determinamos constantemente y el que más nos interesa mantener dentro del rango? Porque no tiene que ser un rango muy variable. Sangre. Sangre arterial, mi pH debe mantenerse entre 7.35 a 7.45. ¿Está bien? Entonces, miren, en la orina, si decimos un rango de 4 a 8 varía, puede cambiar, modificarse. Y si está dentro de ese rango, está normal. Puede ser ácido, puede ser alcalino y va a estar normal. Va a depender de lo que usted consume. Pero ya si cambia exageradamente, si tendría que ser 5 y baja a 3, ya es problema. ¿Entiende, no ve? ¿Se entiende? ¿Se cortó? Sí, doctora. Okay. No, Ya, doctora, sigue vamos a ver la... adentro. ¿Perdón? Le decía que seguía adentro. Ay, ay. Bueno, vamos, miren, con estas fórmulas nosotros podemos hacer el cálculo y como les dije, ¿no? Podemos nosotros determinar el pH por diferentes métodos. Hay métodos colorimétricos y hay métodos potenciométricos. Eso lo vamos a hacer en el laboratorio, allá la aplicación para medir. Y lo podemos hacer mediante fórmulas matemáticas, aplicando, ¿no?, el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones. Entonces, aquí lo que estoy mostrando son las fórmulas para poder nosotros sacar el pH o el pOH. Entonces yo sé que si yo sumo el pH más el pOH, me indica concentración de hidrogeniones y oxidrilo, me va a dar 14. Ahora, si yo aplico, en general, lo que nosotros determinamos es el pH, ¿ya? pH es el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones, y el pOH va a ser el logaritmo negativo de la concentración de oxidrilo. Y ya sabemos que la constante de ionización es el producto de hidrogeniones por el oxidrilo, que eso va a ser 1 por 10 a la menos 14. ¿No ve? Entonces, teniendo estas fórmulas, podemos calcular. Entonces, a ver, si yo tengo el pH de una solución de ácido clorhídrico 1 molar, entonces puedo calcular el pH e indicar qué tipo de solución es. Miren acá, calculo, logaritmo, me dice 1 y va a ser 0. Entonces un ácido clorhídrico muy concentrado, ¿no? Lo mismo, ¿no? Para el oxidrilo, el pOH es la concentración negativa del oxidrilo, pOH 0, y entonces tengo que aplicar esta otra fórmula de acá. ¿No es? Porque no me dan en este cálculo no me están dando el dato del hidrogenión, sino del oxidrilo. Y bueno, sumo. Este que está aquí en la suma pasa a restar al otro lado. Y el pH va a ser de 14, ¿no? pH alcalino. Y aquí unita para que ustedes se distraigan. Si la concentración de hidrogenio es 1 por 10 a la menos 8, me están dando este dato. Calculemos la concentración de oxidrilo, del pH, del pOH e indiquemos qué tipo de solución es. A ver, para ganarse 0,5, quien lo Ya, termine doctora, primero, ¿se lo decimos o lo escribimos y se lo mostramos? escríbanlo y me lo muestran. Rápido, tienen, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Tenemos todavía tiempito. ¿Les parece 3 minutos suficientes? Creo que algunos ya lo tienen, ¿no? Están con sus apuntes. A ver. No aparece. Ahora sí. Listo, doctora. A ver, Sergio. ¿Sergio estaba con apuntes usted o no? Sin mentir. La verdad es que no, lo hice todo ahorita en mi libreta, ¿sabes? Bien, bien. A ver. Ok, la concentración de hidroxilo tendría que ser 10 a la menos 6. Bien. El pH tendría que ser 8.
¿Ya? El pOH tendría que ser 6 y tendría... Sergio, de No, nuevo, se le cortó. what? La solución es, Mentira, tendría que ser alcalino, perdón, alcalino tengo. ya, porque el pH es igual a, El pH es 8, muy bien. Entonces la solución es alcalina. alcalino. Facilingo, ¿no? Bien, Sergio, a ver, vamos a anotar. Espéreme. Voy a anotar en mi cuaderno que estoy anotando todo. Ratín. Como un dato para mis compañeros que sé que a muchos no les gustan las matemáticas, cuando usas logaritmos solamente colocas el exponente. Cuando es logaritmo base 10, entonces agarras solamente el exponente y tanto el logaritmo como la base se cancelan. Se los muestro en una imagen. Está al revés, no lo van a entender. Hoy es 12, ¿verdad? Sí, doctora. Hoy es 12. Ya, 12/05/22. Sí. 203, grupo A. Participación. Cinco puntos. Sergio Andrés. Besa Dorado, Sergio Andrés. Sergio, ¿de qué grupo es usted, hijito? F2, pero practico con el lado. Ok, F2. ¿Cuánto dijo que era el pH, doctora? Tendría que ser 8. El 8, porque usted tiene que aplicar esto. El logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones, ¿no ve? Y usted aplicando este dato le da ¿No 8. es 6, doctorita? No, es que, Es fíjese, 6. la concentración de hidrogenión le da. ¿Me entiende, no ve? Aquí, este dato le está dando. Es que la pregunta decía de la anterior solución, entonces, como hemos sacado la constante, salió 10 a la menos 6 y trabajar con ese logaritmo. No, mire. Si la concentración de hidrogenión es 1 por 10 a la menos 8, usted aplique el logaritmo de base 10 y le da 8. Si el pH 8, dijimos, la escala va de 0 a 14, ¿no ve? ¿Sí? Menor a 7 es, ¿lo verá? Menor a 7 es, ácido. mayor a 7 es, Alcalino. alcalino. Y si el pH da 8, Es básico. exactamente. ¿Se entendió? O sea, es que yo pensé, doctora, como dice, trabaja el pH y el único pH que saque es con la constante, entonces trabajé con 10 o 10 a la menos 6 como el resultado No, de la... es que ya, hay que tener cuidado, porque cuando aplicamos nosotros el logaritmo y nos vamos a definición, dice pH es el logaritmo negativo de la concentración de hidrógeno. ¿Está bien? ¿Ok? ¿Sí? Ya. Ya no participa Dorado. Otro. A ver si hay otra más. No hay. Ya ni modo. La Para siguiente clase, siguiente. doctora, ponga puro de eso. Ok, vamos, ya. Ahora, vean el pH de diferentes soluciones, ¿no? El plasma sanguíneo, este es un dato entero, ya no está en el valor de
los parámetros así, ¿no? Que puede oscilar entre 7.35 a 7.45, si no nos da el del medio, del centro, ¿no? 7.4. Pero sabemos que varía entre 7.35 a 7.45, ¿ya? Entonces aquí complementamos. Porque por 7.39 es normal, 7.38 es normal, 7.30, así, ¿ya? El sudor está entre 7 a 7.5, las lágrimas entre 7 a 7.5, en otros libros quizás encuentran ustedes 6.9, 6.8 también, ¿ya? El jugo pancreático está entre 8 a 8.5, el jugo gástrico entre 1 a 2. Bueno, estos son importantes que son de nuestro fluido. El pan tiene un pH ácido, la cerveza también, la saliva 6.8, la bilis más alcalino 7.8, 8.6, la orina un rango más grande, ¿no? Les decía, bicarbonato entre 8.8 a 9, los detergentes la mayoría tienen un pH alcalino, en el limón puede variar también, en algunos pueden ser 4 también, 2, 3, 4, dependiendo. Y este es el amoníaco, un pH alcalino de 2. Entonces, de varias soluciones. Ya terminamos el tema de agua y ya la siguiente semana entramos a temas, ya lo que viene a ser el balance hidromineral, que es importante, y ese tema es el equilibrio ácido-base, que eso Doctora, vamos a ver. ¿Ya? Dígame. Quería consultarle, yo soy del grupo F2 y estoy aquí de paracaidista en el A. Nosotros no tenemos, especialmente los del F, la información del número de aula ni del número de laboratorio donde se irá a pasar clase la próxima semana. No sé si nos las pudieran compartir, por favor. Parece que usted entró recién, ¿no? Porque ya tenemos todo eso hace harto. No. Yo soy del grupo F y estoy desde la primera clase aquí. Lo que me refiero es que en mi boleta aparece, bueno, no existe el grupo F como usted dijo, no hay el número de la aula física donde vamos a pasar clase la próxima semana, porque yo no soy del A, entonces yo lo que quería pedirle es que vamos a hacerlo en el aula 10 o en el aula 11, en cualquiera de esas dos. Ok, perfecto, gracias. Y el laboratorio nos los asignan en el laboratorio y nos dan, es que no me acuerdo cuál es los laboratorios grandes, no me acuerdo qué número tienen, pero están al lado de donde nos dan los reactivos y material. Gracias. ¿Ya? Ahí vamos a pasar. De todos modos, la primera clase, no importa si nos retrasamos y después podemos reemplazar clases, no hay problema, pero la primera clase prácticamente no avanzo. Va a ser de explicación de todo lo que van a hacer las normas de bioseguridad. Los voy a dividir en grupos. Les voy a dar los temas que van a exponer, todos los datos para tomar en cuenta en su exposición, de cómo va a ser su informe, su carátula, todo, o sea, para que no me vuelvan a preguntar, así que no se falten a la clase inaugural, porque les doy todo. Así como pasamos una clase inaugural, ¿se acuerdan? Donde les di el sistema de evaluación, la bibliografía y todo eso, y pueden preguntar todo lo que quieran, lo mismo vamos a hacer para la práctica. Todo lo pormenorizado que se pueda tomar en cuenta, ¿ya? Esa va a ser nuestra primera clase. No hemos pedido material, es solamente aula. Dígame, Lovera. Doctorita, yo tengo sí el reclamo, el ejercicio. A ver, ¿qué reclamo tiene? Mire, doctorita, en la primera dice hallar la concentración de hidrogeniones. Entonces, la concentración de hidrogeniones sale 1 por 10 más o menos 6. Entonces, debemos encontrar la concentración de hidrogeniones. La concentración de hidrogeniones, según la fórmula para sacar el pH, es pH menos el logaritmo de la concentración de hidrógenos. La concentración de hidrógeno salió a las 10 menos 6. Entonces, una vez sacada de 10 menos 6, la transportamos acá. Ya, a ver, espéreme. Espéreme, Lovera, espéreme. De nuevo. ¿Ya? Fíjese. Me dan el dato. De nuevo, mire, mijo. ¿Ya? Me dan este dato. Me da el dato. No lo estoy sacando.
me está dando el dato. ¿Está bien? Partamos de ahí. ¿Ok? Lo voy a poner con mayor aumento. Me está dando el dato. ¿Ya? Ya me dice, si la concentración de hidrogenión es 1 por 10 a la menos 8, calcule la concentración de oxidrilo, el pH, el pOH, e indiquemos qué tipo de solución es. O sea, no me lo pide el dato, ¿me entiende? Me lo está dando, ya me lo dice, me lo da. Quizás usted anotó diferente, y ahí ya le... A veces sucede en los exámenes mejor que nos equivoquemos aquí, ¿me entiende? No es una incógnita, me lo está dando. Si me hubiera dado otro dato y me pidiera, si la concentración de oxidrilo es 10 a la menos 8, calcule la concentración de hidrogeniones, ¿me entiende? ¿Dilmer? Sí, doctora. ¿Ya callamos? ¿Ya caímos? Sí, doctora. Sí. ¿Ve? A veces pasa en el examen y uno dice, y leí, y eso yo lo leí, no sé por qué, puede leerlo 10 veces, pero juega ahí un poquito, no sé si la ansiedad, qué sé yo, ¿no? La ansiedad de ganarse los 0,5 puntos. Era eso, ¿no es? Sí, el que dice, Sí. arriba dice inciso A, hidroxilo, y la presión del hidroxilo abajo en la A y C. Es que la A dice oxidrilo. Concentración de hidroxilo. Ajá. Entonces ahí sale 10 a la menos 6, porque el otro es 10 a la menos 8. Y si yo calculo el pH, el logaritmo negativo, ¿de cuánto voy a poner? ¿De 10 a la menos 6 o 10 a la menos 8? De A 10 a la menos 8. Lo que hallemos en la A, yo creo que van a poner en la presión de hidroxilo. No. Es que el pH es el logaritmo negativo de la concentración de hidrogenio. Ya. Esto va a ser para esto. Lo de la. Lo de la es para el C. Sí, y para el B es lo que me da el dato. ¿Ya? Ya, okay. Entendido. ¿Entendió? Sí, claro como el agua. Deditos arriba entonces. Ok. ¿Dudas? Aquí miren, ¿no? Sí, yo me lo puedo complicar y hacerlo más difícil, irme por el lado complicado, miren. Oxidrilo 10 a la menos 6, y el pH tengo que poner 10 a la menos 8 y me da el pH 8. El pOH saco la fórmula y me da 6. Pero ¿en base a qué tengo que decir la solución? ¿En base a qué dato? ¿A este o al pH? Al pH. Al pH. Y si el pH es 8, la solución será Alcalina. o básica. Alcalina. École. ¿Bien? Ya, practiquen. Vamos a hacer más ejercicios la próxima semana para que se ganen puntos. Bueno, entonces el examen va a ser hasta aquí. Hay unos, en el librito, en el libro hay unas expresiones que son importantes, que ustedes las tienen que manejar, que es normalidad, que es molaridad, que es miel equivalente es litro. Repasen, por favor. ¿Ya?